presente a esa personalidad egregia que se alza con luz propia entre todos los teólogos josefinos. El dominico Isidoro de Isolano o de Isolanis, con su obra magna, no por su extensión, pero sí por su profundidad y por su armazón científico, la suma de los dones de San José. Pues hablaré primero desde Isidoro de Isolano, apoyándome en él o resumiéndolo, y luego haremos una revisión general de todo el sentido del matrimonio de José con María. De manera que hoy vamos a hablar fundamentalmente de nuestro Padre San José como esposo. Y creo que es una conferencia que vendrá muy bien por eso mismo a todos los esposos varones y a todas las familias en general, también a todas las esposas. En la segunda parte de su obra, Isidoro de Isolano dedica 4 capítulos al matrimonio de José como un don. No olvidemos que él concibe su obra como esto, la suma de los dones de San José. Y entonces el matrimonio para él es un gran don de Dios que recibe José, y cómo lo vive también es un don. Empieza hablando Isolano de la santidad del matrimonio, que no ha de ser visto como algo, digamos, secundario, algo de resignación en el servicio del Señor, sino para aquel que es llamado a él, el matrimonio naturalmente es un camino precioso de santificación, con todas las potencialidades que tiene esa vida de santidad vivida a dos. Pues bien, en este sentido, el matrimonio de José y María fue absolutamente santo porque fue directísimamente ordenado y determinado y designado y querido por Dios. En cualquier otro matrimonio, pues el joven o el varón busca a la mujer, ella también empieza a pensar con quién puede casarse, piden ayuda al Señor, piden consejo a quien pueda orientarles. Esto es muy importante para un noviazgo, pero al final no dejan de ser un poco palos de ciego. Y por eso hay que pedir mucho a María y a José que ellos pongan en el camino a quien se ha llamado al matrimonio después de haberse planteado muy seriamente si no está llamado a la vida consagrada él y ella. Pero hay que pedir mucho que ponga a la persona que vaya a ayudar como cónyuge a andar bajo el mismo yugo, no a mirarse el uno al otro, sino a mirar los dos en la misma dirección. Esto es una frase bonita de aquella obra inmortal de Antoine de Saint-Exupéry, El Principito, Le Petit Prince. Amar no es mirarse el uno al otro, es mirar los dos en la misma dirección. Esto es un matrimonio. Bueno, pues el matrimonio de María estaba asegurado con José y José con María. Por eso es un matrimonio santo. Y es un matrimonio que en sí mismo es un regalo del cielo y por tanto es un don. Al hablar de esto, Fray Isidoro de Isolano afirma que ese matrimonio fue verdadero y fue un matrimonio perfecto. En este sentido, apoyándose siempre en su gran maestro como dominico y como teólogo, como hombre de iglesia, Santo Tomás de Aquino, apoyándose Isidoro de Isolano en él, habla de cómo explica el Aquinate, el doctor angélico, lo que es la perfección. Y entonces puede ser algo perfecto, absoluta o relativamente. Bien, pues el matrimonio de José y María fue perfecto en cuanto a su perfección primera, porque hubo verdadero matrimonio. No fue perfecto en cuanto a la perfección segunda, porque no hubo unión carnal, que es propio del matrimonio. Pero esto fue suplido ventajosísimamente, de manera que quedó absolutamente salvada la perfección del matrimonio, como veremos después. Además, fue un matrimonio totalmente lícito,
porque según Santo Tomás de Aquino, lo hizo lícito el voto de castidad que habían hecho María y José por haberlo hecho no público y absoluto, sino simple y secreto y condicionado a la voluntad que Dios hubiera manifestado. Esto ya lo tocamos un poco el otro día. Y este voto, hecho de manera secreta y condicionada, salvó la perfección del matrimonio. Si hubiera sido un voto absoluto previo, pues hubiera anulado una de las condiciones del matrimonio. En tercer lugar, dice Isolano, siguiendo siempre al doctor Angélico, a Santo Tomás, este matrimonio no necesitó excusa alguna para ser perfecto. No atendemos a salvedades, sino que el matrimonio, considerado en general, tiene dos vertientes, digamos así. En primer lugar, el matrimonio supone, dice Santo Tomás, un cierto quebranto en la razón, debido a la vehemencia del placer venéreo y a la solicitud por las cosas temporales. Pero esto queda compensado en un triple nivel. Hay tres compensaciones que hacen que el matrimonio sea santo. Y estas tres son los hijos, o sea, la generación de la prole, que es lo que santifica el placer carnal, la fidelidad de ambos esposos, que es lo que refleja el misterio de Cristo y la Iglesia, y el sacramento, que es lo que sacraliza esa unión. Estas tres realidades, generación de la prole, hijos, familia, fidelidad, vida conyugal, y sacramentalidad, vida de Dios en el matrimonio, es lo que lo eximen del pecado, en lo que podrían corromperlo o mancharlo esos dos aspectos previos, la vehemencia del placer y las solicitudes temporales. Y estas tres compensaciones, hijos, fidelidad y sacramento, hacen del matrimonio un acto no solo bueno, sino santo. Sin esas tres realidades, explica Santo Tomás, el matrimonio sería pecado siempre, como desgraciadamente hoy tantas convivencias matrimoniales lo son. Esto se lo dijo la Santísima Virgen a la pequeña Jacinta de Fátima cuando estaba muriendo solita en el hospital de Estefanía de Lisboa. Se le apareció la Virgen varias veces y una monja clarisa exclaustrada, la Madre Purificación Godiño, tomaba en apuntes algunas de las cosas increíbles, sorprendentes que le dijo la niña. Y una fue esta, una niña de 9 años escasos. Muchos matrimonios desagradan a Dios nuestro Señor porque no cumplen su ley. Bueno, pues eso es cuando no se vive la castidad matrimonial, porque a veces se habla de la castidad en el matrimonio, usted lo ha explicado muy bien, y se piensa que es abstinencia total. No, la castidad matrimonial es guardar la ley de Dios en el matrimonio. Y por tanto es uso del matrimonio según la ley de Dios y apertura a la vida y fidelidad, y todo esto envuelto en esa sacramentalidad. Si no se vive esto, el matrimonio siempre es pecado, explica Santo Tomás de Aquino. Y, por tanto, el matrimonio de María y José no necesitó ningún bien que excusase y compensase el daño, porque no había daño, porque no había vehemencia de placer carnal y porque no había solicitud por las cosas temporales. Sí la hubo. Hubo solicitud psicológica, hubo, digamos, entre comillas, preocupación en San José por atender a la Sagrada Familia. Pero era una solicitud en la que no había jamás un átomo de falta de confianza en Dios. Por lo tanto, ese matrimonio no necesitó excusa. En cuarto lugar, para argumentar que el matrimonio fue perfecto, fue verdadero, fue completo, Isolano explica que María fue recibida por José antes de las nupcias. Y esto también mira a la perfección del matrimonio. Fue matrimonio perfecto, repetimos, por esos tres bienes, fidelidad, prole y sacramentos, y no por la perfección segunda, que fue la cópula carnal. Y esta recepción
antes de las nupcias, ya sabemos que se produce cuando María estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Bien, el capítulo segundo de esta segunda parte de la suma de los dones de San José habla de la conveniencia de ese matrimonio. Y fue doble, explica Santo Tomás de Aquino, y le sigue Isidoro de Isolano. Esa conveniencia fue doble. Primero, convino que María se casara, y segundo, convino que se casara con José. Y lo explica muy largamente Isidoro de Isolano y da una serie de razones, a veces tan curiosas, tan profundas, tan bonitas de considerar, tan inteligentes, tan provechosas. Vamos a repasarlas un poco. Fue conveniente que Cristo naciese de una virgen desposada, explica Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué? Por él mismo, por su propia madre y por nosotros. Por él mismo, por 4 razones. Primero, para que no fuese tenido por hijo ilegítimo. Segundo, para que se procediese en su genealogía por línea de varón, como era lo lógico, sociológicamente y religiosamente hablando en esta cultura. Tercero, para poder defender al niño. Y según San Ignacio de Antioquía escribió, para ocultar al diablo el parto virginal del Hijo de Dios. Y en cuarto lugar, para que el niño fuese alimentado por José, que sería así, y aún así le llamamos, su padre nutricio. Por tanto, 4 razones de conveniencia para que Cristo naciese de una virgen ya desposada por el mismo Cristo. Después, por la misma virgen, o sea, por la madre. Hay 3 razones. Para que no fuese lapidada como adúltera. Segundo, para que no fuese difamada ni nadie pudiese pensar mal de ella. Y tercero, para que fuese dignamente atendida por un digno varón como era José. En tercer lugar, fue conveniente que Cristo naciese de una virgen desposada, ya no solo por él mismo, ya no solo por su propia madre virgen, sino por nosotros. Y aquí Santo Tomás y con él Isolano dan muchas razones. ¿Por qué convino que Cristo naciese de María, estando María desposada con José? O sea, ¿por qué convino el matrimonio de María con José o de José con María? En cuanto a nosotros mismos, la primera razón es preciosa. Quizá no la hemos pensado nunca despacio y apoya enormemente nuestra devoción a San José. La primera razón es porque el testimonio de José es lo que más demuestra la virginidad de María. En realidad, toda nuestra fe en la virginidad de María se apoya en el testimonio de José, dejando a salvo naturalmente la anunciación del ángel a Nuestra Señora. Pero esto es una experiencia subjetiva, personal de María. Hubiera bastado, naturalmente, en la Inmaculada Madre de Dios. Pero es que después viene el apoyo argumental de José, que tiene varias revelaciones en las que se le participa que María está grávida de Dios por obra del Espíritu Santo. José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. No me gusta cuando se traduce eso. Tu mujer no, tu esposa, porque el matiz es muy diverso. No temas recibir a María, tu esposa, o tu desposada, más propiamente, en tu casa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Entonces el testimonio de San José nos certifica completamente que María es virgen, porque él no tiene una autosugestión, puesto que precisamente no estaba en ello, sino que le viene el ángel con esa sorpresa. En segundo lugar, porque estando María desposada con José, su autotestimonio sobre su propia virginidad es mucho más digno de crédito. Y se pregunta Isolano, ¿por qué iba a mentir una mujer casada? Esto
pues no tiene razón de ser. Si hubiese estado sola, pues era más pensable que una mujer pudiese justificarse, aunque fuese, con un argumento peregrino, como era haber sido fecundada por el Espíritu Santo. Pero María, estando desposada, no lo necesitaba. Y sin embargo, es ella misma la que lo atestigua. Por tanto, sus palabras son más dignas de crédito. Tercer argumento que apoya la tesis de que fue conveniente que Cristo naciese de una virgen desposada y que esta virgen estuviese desposada con José, y esto en favor nuestro. Tercer argumento, para que no tengan excusa las jóvenes que por su poco cuidado no evitan la infamia, mirando a María desposada con José. Cuarto, porque así se simboliza que la Iglesia Virgen está unida a un varón, puesto que María es figura de la Iglesia. Quinto argumento, porque así María santifica al mismo tiempo dos caminos de santidad, la virginidad y el matrimonio, ambos unidos en su misma celestial persona. Quinto, o mejor dicho, sexto, por la nobleza familiar de José, que de alguna manera da sustento social también a María. Por la pureza de José, teniendo en cuenta la cual tampoco nadie podía sospechar nada extraño fuera de ese matrimonio. Y en último término añade Isolano un argumento muy bonito. Convenía que María fuese esposa de José por la familiaridad que José tenía con los ángeles. Hoy es tan denso el argumento y tan extenso que no puedo detenerme en añadir al final, como hice el último día, la lectura de un párrafo de la mística Ciudad de Dios de la Madre María de Jesús de Ágreda sobre el matrimonio de María y José. Pero la Madre Ágreda está constantemente aludiendo a la compañía de 10.000 ángeles que llevaba siempre la Reina del Cielo. Y esos ángeles les acompañaron sin hacer por eso que sucediesen cosas extraordinarias, pero les acompañaron constantemente. En Belén, ya lo sabemos, además por el Evangelio, y en la huida a Egipto y en su vida en Nazaret, siempre acompañados por los ángeles. Y José era también un mimado de los ángeles, y por tanto convenía que María fuese esposa, ella, la reina de los ángeles, de un hombre tan asistido y familiarizado con los ángeles como era San José. Bien, pasemos al tercer capítulo de esta segunda parte de la suma de los dones de San José de Isidoro de Isolano. En este capítulo, Isolano se pregunta por la edad de José y habla de ella también como un don. La edad que tenía San José al casarse con María es también un regalo. Hay que verla así. Y empieza diciendo, algunos quieren que San José fuese muy joven. Él descarta, desde luego, que fuese un anciano. Pero tampoco se inclina porque San José fuese excesivamente joven. Y dice, algunos quieren que fuese muy joven porque sería así de la misma edad que María. Tendría la edad propia en que el hombre puede empezar a engendrar, tendría una fortaleza muy especial por su juventud, y además hay un comentario al profeta Isaías en que se dice, habitará un joven con una virgen. Sin embargo, hay otros, y autores de mucha nota, como los grandes dominicos San Alberto Magno y San Vicente Ferrer, que prefieren un San José tirando a viejo, por no decir ya en edad provecta. La Escritura no dice nada, pero según la Escritura, virilidad significa madurez de edad, capacidad para el matrimonio y virtud probada. En este sentido, dice Isolano, José brillaba por su gravedad, por su prudencia y por su fortaleza. Por lo tanto, estamos hablando de una edad plenamente viril. Además, para estar con María en Egipto, dice Isolano, un joven suscitaría murmuración y un viejo irrisión. Por tanto,
Conclusión. San José era joven, pero no era un niño, que es lo que era María. En realidad, los padres y autores, pienso por ejemplo en San Juan de Ávila, con qué ternura en sus sermones llama a María niña y se pregunta, ¿quién es esta niña? ¿Quién es? Bueno, pues, claro, hablamos de una quinceaña, María, y José no era un niño, era un hombre más maduro. Lo que pasa es que si hablamos de 30 y tantos años, nunca se refiere a una edad concreta y Solano, pero se colige esto, pues más o menos doblaría la edad a María, lo cual en esos años no se nota tanto, si ella tiene 15 y él 30, pero claro, es una diferencia de edad considerable. Y él conjetura esto. San José era joven, desde luego, no un niño como María, era ya maduro, 30 y tantos años, pero como era hermoso y robusto, parecía mucho más joven de lo que era. O sea que si tenía 30 y tantos años, se le echaban 18 o 20. Esto es lo que dice Isolano. O sea, era joven por su hermosura, por su salud, por su fortaleza, por su capacidad y frecuencia en el trabajo. Pero era viejo comparado con María en cuanto a la diferencia de edad y además era viejo por su aspecto en cuanto que a pesar de sus pocos años, no tan pocos para la cultura de entonces, pero en fin, no era joven, sin embargo, su gravedad y su aspecto venerable le hacían parecer un hombre muy maduro. Cuarto capítulo, el don de las virtudes en el matrimonio de José con María. Sus virtudes se compendian en 4 bloques. Los resumo brevemente porque si no, este capítulo sería también objeto de una conferencia en sí mismo y ya hablaremos en conferencias sucesivas, con el favor de Dios, de las virtudes de San José, de su oración, de su trabajo, de su mortificación, etc. Hemos hablado ya de su castidad. Y entonces 4 bloques sobre las virtudes de San José. Sus virtudes brillan en cuanto defensor del nacimiento legítimo de Cristo, en cuanto defensor del propio niño contra la astucia del diablo, para que no le conociese, en cuanto nutricio del Hijo de Dios, se preocupó en todo y por todo, de la sustentación, del crecimiento, del aprendizaje de Jesús, y en cuanto único testigo del nacimiento virginal de Cristo. Él fue la exclusiva persona en el mundo que asistió a aquel misterio estupendo. Ahí se compendiarían sus virtudes en cuanto esposo de María. Hablemos un poco más a nivel analítico, científico, teológico del matrimonio de José con María. Partiendo de este dato. El matrimonio del bendito patriarca con la Inmaculada Madre de Dios es el fundamento de la teología josefina. Todo arranca de aquí. Toda la grandeza de José está en que fue esposo de María y por lo tanto, ya hablaremos de esto cuando hablemos próximamente de su paternidad, estuvo unido a la unión hipostática. Hay que hablar de las costumbres hebreas en la celebración del matrimonio. Y hay 2 actos principales en el matrimonio entre los hebreos, que son los esponsales y las nupcias. Nos resulta difícil a nosotros entender esto porque para nosotros es muy diverso. Los esponsales son una promesa de matrimonio futuro y las nupcias son ya la celebración del contrato matrimonial. Hoy todas las tradiciones, son muchísimas, se están tirando por la borda y claro, desde el momento en que se ha procedido con una agresividad diabólica contra la familia, pues el matrimonio está muy cuarteado y por tanto los preliminares también. Pero se conservan todavía en algunos ámbitos sociales ciertas costumbres y en España era muy clásica
pedida, que se dice en algunos lugares, la petición de mano. Bueno, ya estaba el noviazgo muy avanzado y ya estaba el matrimonio concertado y a veces casi la fecha puesta, y entonces se tiene un encuentro de ambas familias y la petición de mano de los dos esposos. Pues estos serían los esponsales. Y después, hasta que no tiene lugar la boda, el matrimonio, las nupcias, pues naturalmente la esposa no va a casa del esposo o no van los dos a la casa común. Esta es la distinción. Pero para los judíos, los esponsales ya tenían valor de matrimonio. Todo esto lo podemos ver, y no me detengo en ello, solamente doy las citas para que quien quiera formarse y pasarlo muy bien vaya a leerlo en la Sagrada Escritura. El matrimonio de Isaac, el capítulo 24 del Génesis, el matrimonio de Jacob, el capítulo 29 del Génesis, el matrimonio de Sansón, el capítulo 14 de los Jueces, el matrimonio de Tobías, el capítulo 7 del libro de Tobías. En fin, de todo ello se infiere que los esponsales tenían fuerza de verdadero matrimonio. La pregunta es la siguiente. ¿Son lícitos los actos matrimoniales antes de la conducción de la esposa a casa del esposo, con todo un aparato muy festivo, los amigos la conducían y las amigas, en fin? ¿Son lícitos? Pues Moisés no reprueba explícitamente esos actos matrimoniales, actos conyugales, dentro de los esponsales todavía. El Talmud, por el contrario, sí los reprueba, pero deja claro que los hijos habidos de esa relación en los esponsales son hijos totalmente legítimos. Por tanto, se concluye que el acto conyugal era un derecho ya dentro de los esponsales. Hablemos un poco también de la figura de José, de la persona de José, de su perfil, cuando va a matrimoniar con María, a casarse con ella. Y hablemos de su patria, de su familia y de su oficio. Es muy importante esto. Y a veces no le concedemos la rotunda entidad que tiene el hecho de ser San José descendiente del glorioso rey David. Lo sabemos por Mateo 1:20. José le dice el ángel al santo patriarca al revelarle el misterio de la concepción del Verbo en el seno de su esposa. José, hijo de David, no temas recibir en casa a María, tu esposa. Ahora, como digo, todo se traduce muy según el prurito de originalidad del liturgista o del lingüista de turno, y estamos en una nueva Babel después de que la única versión litúrgica de la Vulgata, que tanto trabajo costó al titán de San Jerónimo, ha sido suplantada por multitud de traducciones de un valor semántico a veces absolutamente deplorable y además sometidas al vaivén de los permanentes cambios idiomáticos, semánticos y, por tanto, adoleciendo así la preservación de la doctrina y la pureza de la fe de una seguridad que le concedía el latín como lengua universal, aparte de que si yo voy a Francia o a China, y por no decir a Cataluña o a Galicia, quiero oír la misma misa que el lugar de donde vengo. Pero, en fin, es una de las cosas lamentables que padecemos hoy. Pues bien, las traducciones son, como digo, absolutamente peregrinas en algunos casos y divergentes en muchísimos. Y
con todo lo mejorable del latín de San Jerónimo, al final hay que acabar quedándose con él. Con las enmiendas que le hizo Pío XII, o para los que no nos gustan demasiado, sin ellas. Bien, la cuestión es que dice Mateo 1:20, José, hijo de David, no dice, no tengas reparo en recibir a María tu mujer, como se dice a veces en algunos de los infinitos leccionarios que hay que usar para la misa según el Novus Ordo, porque hace falta un carro para llevar la ingente cantidad de volúmenes de la sede, del altar y del ambón que hay que usar. Bueno, pues no es esta la traducción, no. José, hijo de David, no temas, no litimere. Es una de las, dice que 365 veces que aparece esta palabra en la Sagrada Escritura. Bueno, es un número redondo, no creo que nadie pueda asegurarlo, pero es bonito porque nos hace pensar que por cada día del año nuestro Señor nos pacifica y nos invita a confiar en Él. José, hijo de David, no litimere, accipere María conyugem tuam, no temas recibir a María tu cónyuge, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Ahí tenemos ya que el propio ángel, Gabriel, seguramente fue Gabriel también, en este caso no lo explicita el evangelista, pero si fue el del anuncio a María, es muy dable pensar que también fue el del anuncio a José. Y el ángel le llama hijo de David. Después, Lucas, al relatar el nacimiento de Jesús, dice, subió de Galilea José de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser de la casa y de la familia de David él mismo. De manera que ahí tenemos la identidad genealógica de San José. Es hijo de David. Y esto, como decimos, es muy importante. La genealogía de Jesús es hecha por José. La hemos recibido por el doble conducto de los dos evangelistas josefinos. El primero, sobre todo, San Mateo. San Lucas es más evangelista de la Virgen, pero también nos habla de San José. Y ambos trazan el árbol genealógico de Jesús. Y lo trazan por José. El eximio biblista, padre Lagrange, dice que José es quien introduce a Jesús en el mundo como descendiente de David. De manera que si el fin de la genealogía es establecer la unión de Jesús con David y subir hasta Abraham, pues San Mateo desciende desde Abraham, padre del pueblo escogido, nuestro padre en la fe, y primer depositario de las promesas mesiánicas, y antes de llegar a Jesús dice, Mateo 1:16, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. De manera que José, en esta genealogía de Mateo, es el hijo de Jacob, hijo, en último término, de David. San Lucas, por su parte, traza esta genealogía en orden no descendente, sino ascendente, y la prolonga hasta Adán, llegando a David no por la línea de Salomón, sino por la línea de Natán. Lucas 3:23. Jesús, al empezar, tenía unos 30 años y era, según se creía, hijo de José, hijo de Elí. Bueno, se ha escrito y se ha razonado mucho para armonizar ambas genealogías, pero en esto no vamos a entrar nosotros. Parece que la genealogía que nos da Mateo sería la legal y dinástica, o sea, la que nos señala la transmisión de los derechos mesiánicos desde David hasta Jesús. En cambio, la genealogía de San Lucas sería la genealogía natural, la que va de padres a hijos desde San José hasta David. Lo que nos interesa es que citamos nuevamente al ilustre padre Lagrange, que nadie en la vida del Salvador parece haber dudado, ya que nadie podía saludar al Mesías sin tenerlo por hijo de David.
y esto le venía por José, a quien todos tenían por su padre. Es muy importante en la sociedad judaica de entonces, dejando aparte el nivel económico de la familia que fuese, pero que esa familia entroncase directamente con el glorioso rey David, era de una importancia capital para que esa persona tuviese un influjo, una autoritas social. De este dato hay que partir para entender, aparte del imperio y la majestad que tenía por él mismo, de la autoridad moral que su propia palabra intrínsecamente tenía, pero hay que comprender así también el respeto que causaba Jesús nuestro Señor y cómo muchos se dirigen a él. Jesús, hijo de David, sobre todo los enfermos, los pobres que le claman a él, hijo de David. O sea, Jesús era un señor en este sentido, en que era de una familia no solamente señorial, sino era de una estirpe real, era de la estirpe de David, a través de San José. En este sentido es importantísimo el refrendo, el aval, la seña de identidad que José, como su padre en la tierra, su padre putativo, legal o nutricio, está confiriendo a Jesús. ¿Cuál era, por otra parte, la patria de José? Se han barajado tres: Belén, Nazaret y Jerusalén. Jerusalén tiene muy poca apoyatura porque es la que quieren los evangelios apócrifos. Y parece que lo más verosímil es que José fuese también natural de Nazaret como María. Sabemos que a Nazaret volvieron porque era su patria cuando regresan de Egipto. Sabemos lo que significa Nazaret en la Anunciación. Fue el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de nombre José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Pues se comprende que si estaba desposada con José, también sería José Nazareno. Y luego Lucas 2, 4, 5. Subió de Galilea José de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Bien, esto en cuanto a su patria. En cuanto a sus parientes, solo hay un testimonio digno de fe, que es el de Hegesipo. Nos lo transmite en su historia eclesiástica Eusebio. Y según este testimonio, José era hermano de Cleofás. De aquí han salido después muchas afirmaciones según las cuales algunos apóstoles eran primos de Jesús, por eso también se habla de sus hermanos, porque cuando está al pie de la cruz entre las santas mujeres con la Santísima Virgen María, la de Cleofás, esta María sería concuñada de María Santísima, en el sentido de que Cleofás es hermano de José, esta María, mujer de Cleofás, es cuñada de José, por tanto, concuñada de María, los hijos de Cleofás, primos de nuestro Señor, etc. Pero no podemos precisar más parentesco, sino que José fue de la casa y familia de David. Y su oficio. La Sagrada Escritura nos dice que fue tecton, que traduciríamos al latín como faber, y que no es tanto obrero. Por eso es fea esa denominación de la fiesta del trabajo, mal llamada del trabajo, porque es fiesta de la opresión de los proletarios, que es lo que hace el marxismo tomando el pretexto del trabajo. Pero era la fiesta marxista del 1 de mayo, Pío XII, en el año 55, si no recuerdo mal, la cristianiza, instituye la fiesta de Sanctus Joseph Opifex, festum Sancti Joseph Opificis, o sea, la fiesta de San José artesano, la fiesta de San José, podríamos decir más bonitamente, maestro en algún arte,
un arte mecánica, un arte manual, artífice. Bien, es verdad que en la Biblia muchas veces esta palabra griega tecton, su equivalente hebreo, se viene interpretando como carpintero y por eso tradicionalmente se le atribuye este oficio, pero podía ser un poco experto en diversas artes manuales. Santo Tomás escribirá en su comentario al Evangelio de San Mateo, puesto que algunos quisieron que San José fuese herrero, y Santo Tomás dice: Joseph non erat faber ferrarius, sed lignarius. O sea, José no fue herrero, sino carpintero. Y ya lo vemos que en San Mateo 13:55 los contemporáneos de Jesús se preguntan admirados: ¿no es este el hijo del carpintero? O sea, Jesús habría ejercido ese oficio en compañía de José, como también testifican sus paisanos de Nazaret en Marcos 6:3. ¿No es acaso este el carpintero, el hijo de María? Siempre entendiendo carpintero por esta palabra tecton, artesano. Sigamos con algunos temas. No sé cuánto me estoy alargando porque no estoy muy pendiente de la hora. Tenemos, creo, algunos minutos, aunque no muchos ya. ¿Qué edad tenía José al desposarse con María? Ya hemos hablado de las opiniones de Isolano y no volvemos sobre el tema. Y los motivos de la unión, ¿por qué se conocieron? ¿Qué les llevó a casarse? No vamos a caer en la ingenuidad legendaria de los apócrifos que recurren a la milagrosa floración de una rama seca entre los diversos jóvenes o candidatos varones que se congregaron a las puertas del templo de Jerusalén. Otros hacen derivar el motivo del matrimonio de una revelación divina. Parece muy probable. No faltan quienes pretenden que hubiese una consanguinidad de ambos esposos y fuesen primos en segundo o tercer grado, y por esto habría habido en este sentido un decreto divino de la predestinación de José para esposo de la Virgen María. En este sentido, Sinibaldi, uno de los autores josefinos más modernos, y nos conviene siempre recurrir a Santo Tomás de Aquino, que repite varias veces que María fue cerciorada de que su matrimonio con José no sería impedimento de su virginidad. La sentencia tradicional es que José y María fueron de la misma tribu y que por razón de la consanguinidad tribal, digamos, social, San José se vería obligado a tomar a María como esposa. San Jerónimo lo expresa de este modo en su comentario al Evangelio de San Mateo. Eran José y María de la misma tribu. Luego, conforme a la ley, se sentía José obligado a tomarla como allegada. Por esto, precisamente, se empadronaron en Belén como procedentes de la misma tribu, porque María sería también de la estirpe de David. Por tanto, nuestro Señor, por parte de padre y de madre, tenía sangre real, digamos así. San Agustín, por su parte, en su obra sobre las nupcias y la concupiscencia, dice así: la genealogía debió prolongarse hasta San José para no hacer injuria en aquel matrimonio al sexo varonil, ciertamente más noble, y no faltan con ello a la verdad, porque de la descendencia de David procedían José y María. Hemos citado varias veces ya al dominico padre Lagrange, al gran escriturista Lagrange, que apunta muy agudamente una razón psicológica por la cual María habría aceptado la unión con José. Y dice Lagrange: lo sencillo es pensar que el matrimonio con un hombre como José la ponía al abrigo de instancias renovadas sin cesar y aseguraría su tranquilidad. En su obra,
magna obra al comentario al Evangelio de San Lucas del año 23. Bien, ya apuntamos nosotros también antes esto, hablando de las razones que da Isolano. ¿Cómo fue este matrimonio y cuál fue este matrimonio según la Sagrada Escritura? Hemos hablado ya varias veces de los relatos evangélicos y no perdamos de vista la reacción de María ante el arcángel Gabriel cuando le pregunta al asegurarle el embajador celestial que va a quedar encinta. ¿Cómo será esto? Quoniam virum non conosco, porque no conozco varón. No conozco y no pienso conocer, ya sabemos por una adecuada exégesis qué es esto. Bien, este es el relato del Evangelio según San Lucas. En cuanto a San Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 25, conocemos mejor, como hemos dicho antes, los sentimientos y las impresiones de José, su perplejidad secreta, sus sentires más íntimos y su absoluta docilidad y humilde sumisión a la voluntad de Dios. Así nos detalla, y es preciosa la breve e intensa narración, San Mateo, el momento en que se descubrió la concepción por parte de María. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que convivieran, se halló haber concebido María del Espíritu Santo. José, su esposo, siendo justo, no quiso denunciarla y resolvió repudiarla en secreto. Mientras reflexionaba sobre esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. O sea, se corre el velo del misterio, se le esclarece lo que estaba oscuro a José y él asiente. Al despertar José del sueño, hizo como el ángel le había mandado, recibiendo en su casa a su esposa. No la conoció hasta que dio a luz a su hijo y le puso por nombre Jesús. De manera que hay aquí varias afirmaciones. Primera, en el momento de la anunciación, María estaba ciertamente desposada con José, que es denominado esposo de la Virgen, vir eius. Y María es giné en griego, la esposa de él. Y está determinando toda esta terminología un matrimonio completo. Pero también se afirma que María no había sido llevada aún a la casa de José. Y la palabra griega desposada y las voces derivadas indican la acción que procedía a las nupcias propiamente dichas. Los futuros esposos no habitaban juntos cuando tuvo lugar la concepción. Esto ya se sabe, antes que convivieran, dice el Evangelio. Y se traduce esto además de la ansiedad de José, turbado en su interior mientras meditaba lo que sucedía, suspendiendo su juicio ante tan superlativo misterio. Y se traduce esto también de la aparición del ángel que le habla así: no temas recibir a María por esposa. No le dice, como hemos dicho antes, no tengas reparo, porque parece que José estaría dudando, sospechando. José teme, presa de un temor absolutamente reverencial, sagrado, ante algo que no comprende. Tampoco es que sepa el misterio como quieren algunos maximalistas. Sencillamente está con temor y temblor, esperando. Y por tanto no temas recibir a María contigo para llevarla a tu casa como esposa. Y otra afirmación es esta, que revelado el misterio de la encarnación, José lleva a María a su casa celebrándose las nupcias. Levantándose José del sueño, sigue diciendo Mateo, obró en conformidad con el mandato del ángel del Señor y tomó a su esposa. Después de esto, San Lucas pudo escribir: subió a Belén con María, su esposa, y así constantemente aparecerá José en la Sagrada Escritura como esposo de María e incluso padre de Cristo, a quien ha impuesto el nombre
como cabeza de familia. Y bien, pues este es el contexto y la fundamentación histórica, escriturística del matrimonio de María y José. Después podríamos hablar de la naturaleza de ese matrimonio, ya lo hemos anticipado al hablar de lo que razona Isidoro de Isolano. Repasemos muy brevemente porque se nos agota el tiempo. En el matrimonio hay 5 elementos. El contrato por el que los esposos se entregan y reciben mutuamente. El vínculo que nace de ese contrato y que constituye la sociedad entre esposo y esposa. En tercer lugar, la sociedad misma que procede de ese vínculo, o sea, la vida en común. En cuarto lugar, la potestad recíproca en el cuerpo del otro esposo. Y en quinto lugar, la unión carnal de ambos o el uso de los actos de matrimonio. Pues bien, ¿cuál de estos 5 elementos, contrato, vínculo, sociedad, potestad corporal y unión carnal, es forma del matrimonio o constituye la esencia del mismo? Todos los teólogos conceden que la esencia del matrimonio no consiste en la potestad mutua sobre los cuerpos o en la vida común entre los cónyuges, porque esto es consecuencia o efecto del matrimonio. ¿Cuál es entonces la esencia propia del matrimonio? ¿El vínculo estable y permanente de los esposos o todavía lo anterior, el contrato por el que los esposos mutuamente se entregan y aceptan sus cuerpos? Pues ambas opiniones pueden conciliarse. La esencia del matrimonio la constituyen ambos elementos a la vez, el contrato y el vínculo. Y en este sentido, el matrimonio cristiano, en cuanto sacramento propiamente constituido por el contrato, causa gracia. Y esta gracia solo se produce cuando se dan ambos el mutuo consentimiento. Y en cuanto matrimonio es permanente e indisoluble precisamente por ese vínculo. Podríamos hablar largamente de todo esto, pero resumámoslo con esta expresión de San Juan Crisóstomo, que dice en su obra imperfecta, Opus Imperfectum in Matteum, dice el Crisóstomo: el matrimonio no lo constituye la unión carnal, sino la voluntad. Antes había dicho San Ambrosio en su libro sobre la institución de las vírgenes que no es el desfloramiento de la virginidad lo que constituye el matrimonio, sino el pacto conyugal. Se realiza el matrimonio cuando la joven se entrega, no cuando interviene la acción del varón. Y por último, Santo Tomás de Aquino dice: como la unión carnal es cierta operación o uso del matrimonio, para lo cual concede derecho, síguese que esta unión es de la segunda integridad del matrimonio, no de la primera. Luego, no consiste el matrimonio esencialmente en la unión carnal. En cuanto a los fines del matrimonio, son 2, principal o directo y secundario o indirecto. El fin principal es la procreación y educación de la prole. El fin secundario es la guarda de las promesas, la ayuda de los esposos entre sí y el obsequio recíproco en las prosperidades y negocios adversos de la vida. Bien, no podemos, como dije desde el principio, que me temía que llegados a estos temas es un bosque de razonamientos muy interesante, se puede traer multitud de citas de los padres de la Iglesia, de los historiadores de primera hora, pero tengo que saltarme todo sintiéndolo mucho. Puedo citar y casi terminar con ello a San Agustín, que dice en su obra Contra Juliano y también en su obra sobre el consenso de los evangelistas. Rebatiendo a Juliano Pelagiano, dice así Agustín: disputas largamente acerca de San José,
de quien llamé esposa a María fundándome en el Evangelio. Y tratas de probar que no hubo matrimonio porque faltó la unión carnal. Y por eso, a juicio tuyo, cuando cesan en el uso del matrimonio los esposos, ya no son esposos, convirtiéndose esa cesación en divorcio. Mas, para que esta no suceda, deben realizar en cuanto puedan los viejos lo que hacían de jóvenes, no dejando descansar de esto a los cuerpos desgastados por la edad. Según esto, ¿qué necesidad había de llevar las genealogías hasta José si no ocupa aquel lugar que corresponde al varón en el verdadero matrimonio? Dice el evangelista San Lucas que Jesús era tenido por hijo de José, porque creían que él lo había engendrado. Y pretende deshacer esta falsa opinión, pero no negar que María fuese esposa de José, según el testimonio del ángel. Así podríamos hablar y traer muchas citas, también muy hermosas, de San Bernardo, repetir la doctrina de Santo Tomás de Aquino, por la que empezamos repasando todos los motivos que compendia perfectamente Isidoro de Isolano, por los cuales tuvo que darse ese matrimonio en conveniencia para el mismo Cristo, para María y para nosotros.